perfecto. Buenos días, hermana. Buenos días, hermano. Buenos días. Good morning. How are you? Muy bien, gracias a Dios. Today no is Spanish, it's in English. In English, today it's in English. Buenos días, un placer. Buenos días. Buenos días. Dios me lo bendiga. Gracias. Vamos a sacar esto de aquí. Vamos a poner todo en audio. Bien. Mi reloj dice que estamos listos. Vamos a orar. ¿Está ready? Listo. Vamos a ver. Subir el micrófono más. Vamos a pasar aquí a vivo. Al lector 100%. No, tiene problemitas ahí, ¿eh? Se oye un feedback. Sí, voy a apagarlo. Déjame. Es una paisana. Sí, una paisa. Una paisana se oye cantando ahí. ¿Ahora? Ahí está. ¿Ya? Ya. Ya, ahora sí. Ok. Me avisan si regresa. Me avisan si regresa. Ok. No, está bien, de momento. No, ahora va a continuar bien ya. ¿Me oye? Sí. Ok, no hay problema. Ahora sí está clarito. Ok. La hermana Neida está tratando de entrar. Ya. ¿Todo bien en casa? Gracias a Dios. Gracias a Dios. Les voy a pedir que oren porque la computadora principal se me dañó anoche. Caramba. Pude subir el video. A lo mejor es porque yo mandé a que se caiga, todo lo que es el sistema se caiga. Él no usa celular, no usa nada electrónico, ningún equipo electrónico. Sí, yo lo entiendo perfectamente bien. Yo tampoco soy fanático de los equipos electrónicos, solo que es lo que Dios nos ha mandado ahora a usar. A mí me manda a usar señales de humo. Seguimos leyendo la Biblia. Me gusta leer directamente de la palabra de Dios y me gusta también usar los libros. Es correcto. Me gusta usar los libros. La hermana Edilma está teniendo problemas para entrar. Neida. Eneida. Eneida, sí, Eneida. Ajá. Edilma es usted. Mientras Eneida. El tiempo, no, vaya por el tiempo. Deje eso para después. Bueno, vamos a... Quería esperarla a ella ya que había dicho que iba a entrar. Dice que está entrando, una persona esperando. Ok, no hay problema. Parece que ya viene. Aquí está lloviendo, así que ni modo. Aquí no, está a oler. Aquí tenemos agua hoy, tempranito. Hoy tenemos agua. Sí, está lloviendo. Acá No fuerte, pero está lloviendo. ¿Él está en la Biblia aquí o está en... Aquí hay agua hoy temprano y no hay para dónde ir ahorita. Cuando va bueno, tengo el capítulo aquí, no sé si se lo vi. Desde la línea verde hacia abajo.
que si le subo la letra, entonces se coge más la pantalla y hay que estar moviendo la pantalla. No pudo entrar la mano en Neida. Ahora sí. Ahora sí. Vamos a dar la misión a todos. Dale. Ahí nada más lo que hay que estar tocándola así con Muy el bien. dedo. Llegó la hermana Manuela, llegó la hermana Neida. Bien, perfecto. Vamos a orar. Ahora. Buenos días, hermana Neida. Buenos días, hermana Manuela. Buenos días. Buenos días. Vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por permitirnos este devocional. 30 minutos con Jesús. Gracias, Dios, porque hoy tenemos un capítulo fuerte, tremendo, y esperamos, oh buen Dios, gozarnos en él, disfrutarnos y aplicarlos en nuestra vida. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias a Dios por todos los que han podido entrar. Sigue la hermana Eneida teniendo problemas para entrar. Y parece que tiene 2 celulares o 2 cuentas. Bien, vamos a la lectura bíblica que se encuentra para el día de hoy en Juan capítulo 2, versículos 12 al 22. Juan capítulo 2, versículos 12 al 22. No puedes leer con la Biblia al revés. Juan capítulo 2. Capítulo 2. Juan capítulo 2. Vamos a ver. ¿Lo podemos leer? Sí, puedes leerlo. 2, 12 al 22. 12 al 22, sí. Dice la palabra del Señor. Esto os servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y No, representa... en el 12:22. Ese no es Juan 12:22. Capítulo 2, Juan capítulo 2, 12 al 22. Jesús purifica el templo. El templo. Yes, correcto. Después de esto, descendieron a Capernaum. Él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí unos días. 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Ajá. Había en el templo halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Hizo un azote de cuerdas y los echó a todos del templo, y las ovejas, los bueyes, y esparció el dinero de los cambistas y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas, dijo: quitad esto de aquí y no hagáis un mercado de la casa de mi padre. Entonces, sus discípulos se acordaron que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. Siga leyendo porque no tengo suficiente luz. Los judíos le preguntaron: Dígame, ¿qué hermana. prueba nos das de tu autoridad para hacer esto? Jesús le contestó: destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo.
los judíos le dijeron, 46 años se ha trabajado en la construcción de este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Pero el templo al que Jesús se refería era su propio cuerpo. Por eso, cuando resucitó, sus discípulos se acordaron de esto que había dicho y creyeron en la escritura y en las palabras de Jesús. Amén. Era el 21, el 22, ¿no? 22. El 22. Mientras Jesús estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales y milagros que había hecho. Pero Jesús no confiaba en ellos porque los conocía y a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la gente, pues él mismo conocía el corazón del hombre. Palabra de Dios. Amén. La hermana Eneida pudo entrar. Amén. Gracias, Señor. Bien. Hemos visto nuestra lectura bíblica. Vamos ahora a los comentarios del capítulo 16, el deseado de toda la gente. ¿Están conmigo? Sí. Sí. ¿Me escuchan claro? Sí. ¿No hay sonido extraño? No. No, está claro, está claro. ¿Seguro no hay sonido extraño? Un pajarito. ¿Todos me escuchan bien? Sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok, entonces, miremos primero el párrafo que comienza en la primera página, es el párrafo que comienza con los dirigentes judíos. Allí vamos a comenzar nuestro primer comentario. ¿Lo tienen? Sí lo tenemos. Sí. Dice, los dirigentes judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se les indicaba cómo adorar a Dios. Allí, durante la semana de la Pascua, se congregaban grandes muchedumbres que venían de todas partes de Palestina y aún de países lejanos. Los atrios del templo se llenaban de una multitud promiscua. Muchos no podían traer consigo los sacrificios que habían de ser ofrecidos en representación del gran sacrificio. Para comodidad de los tales se compraban y vendían animales en el atrio exterior del templo. Allí se congregaban todas las clases del pueblo para comprar sus ofrendas. Allí se cambiaba el dinero extranjero por la moneda del santuario. Bien, si usted mira al principio, el primer párrafo, como empieza el capítulo, dice, después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, que estuvieron allí no muchos días. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Qué ocurría? ¿Qué ocurría en ocasión de la celebración de la fiesta, la semana de la Pascua? ¿Qué estaba pasando? ¿Me ayudan? Que la gente tenía un mercado en la casa de Dios y cambiaban dinero la iglesia tiene una moneda también. Cambiaban el dinero por la moneda del templo, creo que era así. Buenos días, hermana Manuela. Buenos días. Amén.
¿Qué ocurría? Ahora sí, ¿qué ocurría? Que la gente bajaba y tenían un mercado ahí en la casa de Dios afuera y tenían, tenían una moneda que la cambiaban. Ahora, miremos esto que estaba ocurriendo. ¿Con qué propósito ocurría? Según el pensamiento judío. Por una fiesta que ellos tenían. ¿A quién ellos se supone que estaban sirviendo? El párrafo comienza diciendo: los dirigentes judíos habían enseñado al pueblo que en Jerusalén se le indicaba ¿qué cosa? ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo adorar a Dios? La pregunta es, ¿la gente acudía a esa fiesta para aprender cómo adorar a Dios? ¿Sí o no? Sí, estaban La finalidad era celebrar. La respuesta es, celebrar a Dios. La respuesta es, ¿adoraban a Dios? No. Bueno, estaban haciendo negocios con los sacrificios para Dios. Me disculpo un momentito, yo quiero diferenciar una cosa en lo que el pueblo iba a hacer y otra cosa es lo que hacían los dirigentes que estaban vendiendo las cosas allí. Porque la idea era de vender los animales, vender todas las cosas, para que la gente no tuviese que llevar de los pueblos distantes todos esos animales y esas cosas. Convirtieron el atrio del templo en un mercado para vender las cosas que el pueblo iba a usar en los sacrificios. Correcto. Magali. Ok. Dice el párrafo siguiente que se requería de cada judío pagase anualmente medio ciclo como el rescate de su persona. O sea, había un impuesto que los judíos tenían que pagar por el perdón de sus pecados. Ahora, ¿esto era correcto? No. Pues sí, era correcto. Era lo explicado en lo que ellos llamaban las escrituras, específicamente el libro de Levítico. Ahí estaban explicadas las ofrendas que se tenían que pagar cada quien según el rito, según las posibilidades. Y los más pobres, el más pobre pagaba menos, y el que tenía más, pues pagaba más. Y ellos, aquí dice que anualmente pagaban medio ciclo como el rescate de su persona. Este era un impuesto fijo. El dinero así recolectado se usaba para el sostén del templo. ¿Ustedes se acuerdan cuando las tribus fueron divididas y que a la tribu de Leví no se le dio tierra? Correcto, entonces se puso el diezmo. Exactamente, y las ofrendas. Nace el diezmo y la ofrenda es diferente. El diezmo y ofrenda son dos cosas distintas. Son dos cosas. El diezmo era para sostener el templo y los sacerdotes. Las ofrendas eran, el diezmo era para que hubiera alimento en el templo y las ofrendas eran para la administración del templo. Yeah. Entonces, además de eso, se traían grandes sumas como ofrendas voluntarias que eran depositadas en el tesoro del templo. Sí. Ya era necesario que toda moneda extranjera fuese cambiada por otra que se llamaba el ciclo del templo. Como dijo la hermana Manuela, ellos tenían que cumplir llevando el dinero
y haciendo el cambio a la moneda que se manejaba en Jerusalén. Era aceptado por el servicio del santuario. El cambio del dinero, aquí está a donde quiero llegar en esta primera parte. El cambio de dinero daba oportunidad a qué cosa? Al fraude y la extorsión. Y se había transformado en un vergonzoso tráfico que era fuente de renta para los sacerdotes. Yo no sé si ustedes alguna... corrupto como los hijos de Eli. Una vez me tocó viajar a un país donde no voy a reservarme el nombre del país, ya que esta presentación es a nivel internacional. Pero cuando llegamos a aquel país fuimos a cambiar las monedas. ¡Qué problema, hermano! Nos metieron por un callejón que no sé qué, por aquí se daban un mejor precio y cada quien tenía su propio cambio. Los negociantes pedían precios exorbitantes por los animales que vendían. Como dijo el hermano Grajales hace un rato, era muy difícil para ellos llevar los animales desde sus tierras hasta Jerusalén. Así que era más fácil llevar el dinero y comprar en Jerusalén los animales para ofrecerlos al templo. Pero esto era ocasión ¿de qué? Esta era ocasión de grandes fraudes. Negociados. Esa palabra es muy popular hoy día. Sí. En el siguiente párrafo dice, en ocasión de la Pascua se ofrecían gran número de sacrificios y las ventas realizadas en el templo eran cuantiosas. La confusión consiguiente daba la impresión de una ruidosa feria de ganado, más bien que del sagrado templo de Dios. Usted se imagina ir a un culto, adorar a Dios y encontrarse un escándalo de todo el mundo ofreciendo palomas a $3. Aquí tenemos una oveja en $25 y el otro allá te cambio tu moneda por $20. En fin, ¿se imagina ese escándalo? Y se supone que en el templo estaban adorando a Dios. Podía oírse, dice, voces agudas que regateaban el mugido, el mugido del ganado vacuno, los balidos de las ovejas, el arrullo de las palomas mezclado con el ruido de las monedas y de disputas airadas. Imagínense, la confusión era tanta que perturbaba a los adoradores y las dirigía, dice, que perturbaba a los adoradores y las palabras dirigidas al Altísimo quedaban ahogadas en el tumulto que invadía el templo. ¿Qué clase de adoración? Me pregunto, ¿no tenemos nosotros representaciones parecidas en algunas fiestas religiosas que hoy día se celebran? No vemos el escándalo, la música, los gritos, e inclusive las borracheras en honor supuestamente a Dios. Los judíos eran excesivamente orgullosos de su piedad. Se regocijaban de su templo y consideraban como blasfemia cualquier palabra pronunciada contra él. Eran muy rigurosos en el cumplimiento de las ceremonias relacionadas con él. Pero, mi primer pero el amor al dinero había prevalecido sobre sus
escrúpulos. El hermano Grajales dijo hace un rato, negociado. El negocio estaba por delante de la adoración. Pregunto, ¿hoy día no ocurre parecido? Sí ocurre. No se venden las bodas, no se venden los bautismos, no se hacen fiestas con ocasión de recaudar dinero. Eso me recuerda una ocasión en la que alguien propuso tener una tarde criolla para recaudar fondos para cierto proyecto en la iglesia. Y por supuesto que nos opusimos. No podemos caer en el mismo juego en el que cayeron los sacerdotes en los tiempos del pueblo de Israel y en los tiempos de Jesús. No podemos convertir el atrio de la iglesia en un mercado por ningún propósito, por ninguna razón. Hay que ser cuidadosos de esto, porque hoy día aceptamos una tarde criolla en el patio de la iglesia con fines de, vamos a recoger dinero para construir el templo, supuestamente. Después tenemos una tarde criolla para recoger dinero para el departamento de los niños. Después tenemos una tamalada. Después tenemos una... Y terminamos finalmente haciendo un bingo. ¿Ah? O sea, no podemos. Hay que cerrarle las ventanas por donde pueda meterse el enemigo. Hay que cerrar las ventanas. Es posible que sí estas actividades estén aprobadas y estén y sean bien vistas en algunas iglesias, incluso se permitan en algunas, pero tenemos que tener esto presente, que toda actividad en la que el propósito es recoger dinero da ocasión a que el enemigo haga fiesta. El siguiente párrafo dice: cuando el Señor descendió sobre el monte Sinaí, ese lugar quedó consagrado por su presencia. Amén. Amén. Moisés recibió la orden de poner límites alrededor del monte y santificarlo. Y se oyó la voz del Señor pronunciar esta amonestación: guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o atacado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Así fue enseñada la lección de que donde quiera que Dios manifestase su presencia, ese lugar es santo. Santo. Las dependencias del templo de Dios deberían haberse considerado sagradas, pero en la lucha para obtener ganancia, todo esto se perdió de vista. Esto confirma lo que acabamos de decir sobre cómo deberíamos nosotros tratar el patio de nuestras iglesias. Las dependencias del templo de Dios deberían haberse considerado sagradas. Pero en la lucha para obtener ganancia, todo esto se perdió de vista. Y el siguiente párrafo es más fuerte todavía. Dice: los sacerdotes y gobernantes eran llamados a ser representantes de Dios ante la nación. Hermanos,
Cuando aquí dice los sacerdotes y gobernantes, hoy día, ¿a quién les está hablando? ¿Aló? A la Junta. No, mi hermana. No, A los mi pastores. hermana. A los pastores. No, mi hermana. ¿Quiénes La son asociación. ¿Quiénes son los que son llamados a ser vigilantes del cumplimiento de la misión? Los gobernantes, los Los sacerdotes. directores de las iglesias y los gobernantes. No, mi hermano. Usted y yo. La Usted feligresía. y yo. Nosotros no podemos estar comiendo de segunda mano. Ah, el pastor dijo. Ah, no, el presidente dijo. Oh, no, mi hermano, nosotros no podemos hacer lo mismo que otros grupos religiosos. Nosotros tenemos que decir, la Biblia dice. La Biblia. Amén. Amén. Sí, hermano. Porque ahorita, Nosotros somos los llamados a representar a Dios ante la nación. Cada uno de nosotros. No podemos pasarle a, porque bueno, él es el pastor, él tiene, no, el pastor tiene la responsabilidad de dirigir la iglesia. ¿Ve? Tiene la responsabilidad de dirigir la iglesia, pero la iglesia debe estar atenta de que lo que el pastor nos está pidiendo es lo que está en armonía con la Biblia. Ahora sí estamos en el camino. ¿De acuerdo? Ahora sí. Nosotros no podemos estar, porque el pastor lo dijo, vamos a hacerlo. Oye, y si el pastor te dice, tírate del puente de la América. Es que el caso viene exactamente a lo que estamos viviendo hoy. Los líderes de las diferentes iglesias prácticamente están calladitos y aceptando todo lo que está pasando. Bueno, nosotros, repito, nosotros tenemos que estar atentos de que lo que se nos pida hacer esté en armonía con la palabra de Dios. Amén. No vamos a particularizar ni vamos a señalar a nadie. Nosotros, el propósito de leer la Biblia es para que usted y yo, cada uno, miremos lo que dice la Biblia y apliquémonos a nosotros. Si usted está clarito, si usted está conectado con Cristo, nadie lo puede desviar. Amén. Amén. Nadie. Llámense como quieran llamarle, tenga el cargo que quiera, nadie lo puede desviar. El problema de la nación judía aquí en los tiempos de Jesús era que estaban acostumbrados a escuchar las voces de los rabinos y de los sacerdotes. Se les habían cerrado los oídos a escuchar la palabra de Dios. Por eso Cristo tuvo que venir para enderezar a su pueblo. Porque su pueblo se había perdido de vista escucharlo a él. Las escrituras estaban allí y el pueblo iba al templo a escuchar lo que decían los rabinos, no lo que decía la escritura. Dice, amén, deberían haber corregido los abusos que se cometían en el atrio del templo. Deberían haber dado a la gente un ejemplo de integridad y compasión. En vez de buscar sus propias ganancias, deberían haber considerado la situación y las necesidades de los adoradores y haber estado dispuestos a ayudar a los que no podían comprar los sacrificios requeridos. Ayudarlos. Usted no puede comprar la palomita para ofrecerla en sacrificio. Aquí nosotros se la damos. Es como hoy día. La iglesia está proporcionando bolsas de comida para ayudar a aquellos que por razón de la pandemia no pueden salir a trabajar. Eso es lo que deberían haber hecho los sacerdotes en aquel entonces. Pero no obraban así. La avaricia había endurecido sus corazones.
Acudían a esta fiesta los que sufrían, los que se hallaban en necesidad y angustia. ¿No es parecido a lo que está ocurriendo hoy? Hay gente sufriendo y en necesidad y angustia. Nos mandan fotos de gente necesitada, que necesitan comida, necesitan dinero para poder vivir o sobrevivir. Estaban allí los ciegos, los cojos, los sordos. Algunos eran traídos sobre camillas. Muchos de los que venían eran demasiado pobres para comprarse la más humilde ofrenda para Jehová y aún para comprarse alimentos con que satisfacer el hambre. Mire la situación. A todos ellos les causaban gran angustia las declaraciones de los sacerdotes. Estos se jactaban de su piedad, aseveraban ser los guardianes del pueblo, pero carecían en absoluto de simpatía y compasión. En vano los pobres, los enfermos, los moribundos pedían su favor. Sus sufrimientos no despertaban piedad en el corazón de los sacerdotes. Es cierto que el párrafo está llamando la mala acción de aquellos sacerdotes. Pero me pregunto, ¿cómo estamos actuando nosotros, cada uno de nosotros, ante la urgente necesidad que estamos viendo que tienen nuestros vecinos? ¿Qué estamos haciendo con la comida extra que cada día nos queda en la alacena? ¿Qué estamos haciendo con el cheque o con lo que recibimos producto del poco trabajo o del trabajo que realizamos? ¿Con quién lo estamos compartiendo? Sabemos de necesidad de vecinos. Hace un par de semanas, un vecino me dijo que la situación que tenía estaba muy mal. Que recién iba a la tienda a comprar una galleta para ver si podía comer algo en todo el día. Entonces, me partió el alma. Yo no sabía, no conocía la situación de él. Y le ofrecí parte de la comida que en casa tenía. Y me la aceptó. Yo pensé que no me iba a aceptar, pero me la aceptó. ¿Y qué resulta? Que se abrió una puerta para conversar con él sobre el Evangelio. ¿Qué les parece? No tiene audio, hermana Neida. No tiene micrófono. Sí, esa es la situación que estamos viviendo, porque por lo menos yo estoy aquí en el apartamento de mi hijo y habemos en el sector cuatro apartamentos, ¿no? 4 puertas. Yo salgo ahí al pasillo y yo puedo ver a mi derecha una puerta, al frente otra puerta y otra puerta, ¿no? Pero si nosotros no tratamos de hacer amistad, de buscar cómo decirle un buenos días al vecino, el vecino sale, tira su puerta y sale y se va. Yo no lo ubico, pues no trato de saludarlo y de buscar que él hable conmigo. El otro igual. Entonces, ¿qué pasa? No estamos tratando de buscar esa amistad, de ver cuál es en realidad la situación que esa persona está viviendo, porque es posible que esa persona no le habla a uno, él tiene pena o algo. Entonces, yo traté pues de buscar cómo hablarle a esa persona hasta que me di cuenta que de verdad esa persona estaba haciendo así, que no lo saludaba a uno y todo, pero en realidad estaba en necesidad.
Y cuando ya se le fue supliendo la necesidad de comida y eso, y que tuvo confianza conmigo, entonces ya él me dijo, y que sí, que él estaba afligido, que entonces ya empecé a orar con esa persona y ya ahora ha abierto las puertas y más bien me dice, señora Eneida, yo quisiera como yo oigo que usted canta, yo oigo que usted pone un tema, eso me gustaría, yo siento que eso me satisface, pues. Entonces buscar la necesidad material primero, ir haciendo amistad y viendo a ver qué es lo que en realidad ellos necesitan de ayuda espiritual. Hermana Eneida, hermano Grajales, Vilma. Creo que... Ajá, sí. Dígame. ¿No? Te escucho. No, continúe. No, yo estoy viendo que esa es la realidad que tenemos hoy. En estos tiempos, dice la Biblia, en Apocalipsis, que las ciencias avanzarán, pero también la necesidad de la gente de buscar a Dios. Amén. Y es un momento propicio para ayudar a las personas que están buscando de Dios. Amén. Amén. Hermano Grajales. No quiero, como diría, confrontar ningún pensamiento, así que mejor no quedo callado en este momento. No, pero dígalo, profe, Pero, hay que decir. Profe, ¿qué pasó, profe? Venga, si usted sabe que no todos tenemos que estar en armonía. Hay que buscar los puntos y aclarar, para eso estamos aquí. Es que de repente el Espíritu Santo le está diciendo a usted algo que no nos dice a nosotros. Escuche, profe, escuche. Pastor, hermano Moreno, escuche al profe Grajales. Vamos allá, hermano Grajales, dígame. Es que si vamos al mismo capítulo de Juan, ajá, donde Jesús purifica el templo. Correcto. Voy ahí sobre eso. Los templos fueron creados por los reyes por indicación de los profetas y del tiempo que estábamos en lo antiguo. Y está clarito que el templo, por ejemplo, vamos al de Jerusalén, el gran templo, que inicialmente fue el más grande que crió Salomón. Todo el mundo quería ir ahí, pero esa al templo. La iglesia de Dios de ese entonces iba al templo de Jerusalén a celebrar esa fiesta. Todas esas iglesias, esa iglesia de Dios que no estaba dividida como estamos ahora. Uno se dice católico, el otro es cristiano no sé qué, el otro evangelista de aquí, el otro diferentes nombres. En aquel entonces era una sola iglesia, que la iglesia somos las personas reunidas. Así es. O solo también porque puede ser la iglesia, yo soy iglesia. Amén. Yo soy, el edificio es edificio, la casa es la casa. En la casa puede haber la iglesia de Dios. Entonces, ellos iban a Jerusalén a celebrar una fiesta. Pero ¿qué pasó? Que los dirigentes y los gobiernos, que serían en este caso los dirigentes de la iglesia y los políticos, cogieron el templo, el atrio del templo, y lo dedican a un mercado persa, vamos a decirle así, a vender de todo y a hacer dinero principalmente. Eso era lo que les interesaba a esos dirigentes, hacer dinero, vendiendo lo que necesitaba la iglesia o cada uno de los miembros de la iglesia cuando iban a celebrar para los ritos de sacrificios y de ofrendas. En sí, para mí, ahí hay dos grupos. Ahí está el grupo que está tergiversándolo todo, está desconociendo el verdadero sentido espiritual que tenía que tener el peregrinar al templo. Amén. Y los otros que sí sabían que
qué era lo que iban a hacer, pero que necesitaban que las cosas fueran más fáciles. Por ejemplo, llevar un buey desde una distancia de kilómetros y kilómetros, una oveja o las palomas al hombre, era muy difícil. Esa necesidad la aprovecharon los habilidosos, los genios del negocio para convertir el templo en un mercado, que fue lo que Jesús descubrió. Si ustedes han convertido la casa de mi padre en un mercado persa, y eso no es, ¿y qué hizo Jesús? Jesús no se quedó nada más con que lo dijo. Jesús con el látigo le dio a los cambistas, sacó, volteó las mesas, sacó y le dio, sáquenme las palomas. Esas no las golpeó porque él sabía el significado de las palomas. Sáquenme esa paloma también de aquí, porque ustedes están profanando la casa de mi padre, o sea, de Dios. Baja el celular, hermana, que no lo veo. Los templos son la casa donde radica Dios, de acuerdo con nosotros los creyentes. Los templos, la iglesia va al templo para adorar a Dios o para conversar con Dios, si considera que ese es el mejor sitio donde se siente mejor, porque a donde quiera que esté un cristiano va a poder adorar a Dios, y el principal templo de Dios para mí es el corazón del hombre. Claro. Amén. Así que entonces es que esa es la situación. Entonces yo a veces cuando estamos leyendo las opiniones y escuchando las opiniones, es muy difícil a veces expresar la mía, porque quizás... Estamos totalmente de acuerdo, hermano. Pero está bien lo que le está diciendo. Yo pienso que nosotros tenemos que ser prácticos. Sí, estamos totalmente de acuerdo. Jesucristo no fue un seguidor de nada. Él era la cabeza y sigue siendo la cabeza de Amén. la justicia, de la verdad y de la vida. Y nosotros somos el cuerpo. Nosotros no nos podemos quedar callados ante la injusticia, ante la maldad, ante la pobreza, ante todo. Entonces, si nosotros tenemos lo que tenemos que actuar, pero tenemos también que tener claro que la jerarquía, incluso a nivel de Dios, tiene órdenes jerárquicos. Y esos órdenes jerárquicos deben estar consonos con ¿qué? Con la palabra. Amén. Y dirigir a su iglesia ¿a qué? A que sea fuerte para defenderse. ¿De quién? Del enemigo. ¿Y quién es el enemigo? Satanás con todas sus ofrendas que tiene. Porque Satanás ofrece a través de los hombres a los hombres, o sea, a la creación de Dios. Y el asunto es que para enfrentar a ese enemigo tan grande y tan poderoso, se requiere que haya cabezas serenas, con espíritu bien sólido, para dirigir a esa iglesia. Eso Amén. Eso está ocurriendo hoy. Okay. Ahí dejo la interrogante. Amén, Amén. ¿Dónde están nuestros líderes? Vamos a escuchar a la hermana Magali. Hola, hermano. Buenos días. Bendiciones para cada uno de ustedes. Buenos días, hermana Magali. Bueno, yo pienso que nosotros tenemos una gran responsabilidad, igual que la tenían estos sacerdotes, pero no la aplicaron. Nuestra responsabilidad es aplicar lo que dice la Biblia a nuestras vidas, no aplicar a la Biblia lo que yo quiero, lo que yo pienso o lo que yo siento, como lo hacían estas personas. Y estas personas realmente, como dijo el hermano, tomaban, agarraban, se aprovechaban de las necesidades de estas personas, no para ayudarlos a encontrarse con un Cristo amoroso, amante,
que venía, que estaba dispuesto a salvar al mundo, a cubrir todas sus necesidades, sino que se aprovecharon de esa situación para lucrar ellos mismos con la palabra de Dios. Y realmente pienso que igual nosotros debemos de tener mucho cuidado dentro de nuestras iglesias, porque eso de que el pastor dice, el anciano dice, no debe caber. Y cuando yo me bauticé en la iglesia, como ya lo he comentado, lo primero que me dijeron es que yo tenía que tener mi Biblia, porque cuando se estaba dando el culto, yo tenía que ir leyendo igual para ver si lo que la persona estaba predicando era lo que decía realmente la palabra de Dios. Y pienso cómo veían estas personas realmente a Dios, de qué manera conocieron a Dios. ¿Lo veían como un Dios amante o como un Dios que el que les quiso mostrar Satanás? Utilizando a estas personas que supuestamente eran los que más conocimiento tenían acerca de lo que era la palabra de Dios. El propósito de nosotros es mostrar a Dios a través de lo que se estaba hablando en la situación que estamos viviendo actualmente, compartir lo poco, lo mucho que tenemos con nuestros vecinos, darnos a conocer en el lugar donde nosotros vivimos, porque hermano, en esta situación que estamos viviendo, nosotros no podemos pensar porque en esa casa hay 3, 4 carros y se ven muy bien los carros, esa gente la está pasando bien. Nosotros tenemos que pensar de que hay una necesidad mundial y que nosotros tenemos que ayudar. La manera igual de yo contactar con mi vecina, no tenía la oportunidad porque yo antes de esta pandemia que trabajaba, yo salía de la casa a las 4:30 de la mañana y yo regresaba a la casa prácticamente a las 9 de la noche, de lunes a viernes. Así que no tenía oportunidad de hacer contacto con mis vecinos, y ahora en la pandemia sí. Pero igual, ¿cómo me acerco? Y lo hice igual que ustedes han comentado, a través de esta necesidad, compartiendo lo poquito que teníamos con esta persona. Ya nos fuimos hablando, fuimos conversando, ya se sentía con la confianza, vecino, usted tiene tal cosa así, vecina, ¿cómo no? Aquí yo tenían su necesidad, vecino, usted puede orar por esta necesidad, así como no, vecina, se puede orar por esta necesidad. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer, pero se tergiversó tanto la palabra de Dios, que el mismo Jesús tuvo que venir a explicarnos y enseñarnos realmente cómo nos deberíamos de comportar nosotros, realmente aplicar lo que dice su palabra a nuestras vidas. Y realmente tenemos que tener cuidado porque nosotros somos estos guardianes de cuidar que las cosas que se hagan dentro de la iglesia vayan de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, no a lo que dice el pastor, no a lo que dice el anciano, no a lo que yo quiero, no a lo que yo pienso, que debemos aplicar sencillamente el 100% lo que nos dice Dios que debemos de hacer. Allí está lo que podemos y no debemos hacer, y vemos la consecuencia a cada una de estas personas, lo que les pasó. Así que pienso que realmente la palabra de Dios no tiene equivocación. No podemos decir, yo me confundí aquí. La palabra de Dios es clara, nos ha dado sabiduría, nos ha dado la capacidad de estudiar, así que no vamos a tener excusa delante de él. El pastor me enseñó así, y usted no sabía leer, usted no tenía una Biblia. Yo tengo una pariente que ella asistía a una X denominación, y ella dice que ella veía que no iba de acuerdo en lo que estaban haciendo con la palabra de Dios, y a la persona que más confianza le tenía, que fue la que la llevó a esta iglesia, ella le dice, pero hermana, si la palabra de Dios dice esto, esto y esto, ¿por qué están haciendo esto? Lo que la persona le dijo a mi pariente fue, hermana, no se meta en eso.
eso no es una respuesta. Y en mi pellejo, yo hubiera salido de ahí disparada, porque yo estoy ahí, he salido del mundo buscando la dirección de Dios. Y si yo veo que la cosa no va por ese camino y me dice, no se meta en eso, la cosa está muy mal en ese lugar. Bien, hermana Manuela. Bueno, yo pienso que en el templo, desde que leemos la historia de Elí y sus hijos, vemos que siempre en el sacerdocio hay personas que no son consagradas a Dios. Un ejemplo, Elí era un hombre de Dios y los hijos hacían cosas que no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y la gente del pueblo le decía a Elí, ¿por qué tus hijos están oficiando? Son sacerdotes también aquí en el templo, ¿por qué hacen esas cosas? Porque entonces él no le hacía caso a los hijos, entonces Dios lo que hizo fue reprenderlo. Entonces cuando vamos al templo y vemos que en el ministerio de lo que están dirigiendo la iglesia, los líderes, hay uno que está actuando mal, nosotros tenemos que orar por esa persona porque no podemos, Dios es el que se va a encargar de esas personas. Entonces eso lo vamos a ver toda la vida en la iglesia. Hay unos que manejan las cosas como Dios quiere y hay unos que la manejan como son instrumentos de Satanás. Los vamos a ver, los vimos en el Antiguo Testamento cuando leímos la Biblia y lo vamos a seguir viendo ahora. Entonces nosotros debemos de fijar la mirada en Cristo y no condenar a nadie, solamente dejar que el Señor haga lo que va a hacer. Muy bien, gracias hermanas. El capítulo termina diciendo, último párrafo del capítulo. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, miren cómo termina, teniendo un gran ¿qué? Sumo sacerdote. Sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. ¿Qué significa retengamos nuestra profesión? Mantengámonos firmes en lo que hemos creído, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues. Acerquémonos. Esta es la palabra clave de todo el capítulo. Acerquémonos. No tengo que ir al templo o ahora que las iglesias, que los edificios, voy a hablar más materialmente, ahora que los edificios están cerrados, no usemos esa excusa de que yo no tengo que ir a la iglesia para estar con Dios. No, tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia. Y unos párrafos anteriores nos recuerda la promesa que hizo Cristo. Que he aquí, el párrafo anterior, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque el templo, aunque el edificio esté cerrado, tú y yo somos templo del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Amén. Amén. Tú y yo somos ese templo que no debe permitir que se convierta en mercado persa, como dice el hermano Grajales. Tú y yo, amén. La gente nos está viendo a nosotros. La gente está viendo nuestro caminar. La gente está viendo lo que decimos, lo que dicen nuestras palabras. La gente está viendo cómo nos vestimos. La gente está viendo cómo corremos cada vez que llega el vendedor de fruta a comprar frutas y verduras y hay un vecino que no puede comprar. ¿Aló? Así es. Amén. Amén. Adelante. Acerquémonos. Acerquémonos. Mire, hermano, este tiempo de pandemia es el tiempo que el Señor nos ha brindado para que nos acerquemos a Él. Acerquémonos. Marca esa palabra. Acerquémonos. Es Dios quien buscó al hombre cuando el hombre pecó y lo sigue buscando. Pero el hombre, en vez de acercarse a Dios, sigue alejándose. Las circunstancias en la vida son permitidas por Dios para que nos acerquemos a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia
y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos Amén. 4, 14 al 16. El Señor bendiga su palabra. Gracias, mi hermano. Quiero cantar un himno. Antes quiero dedicarles un himno a ustedes. ¿Está bien? ¿Me pueden escuchar? Amén. Le escuche. Se llama Puedo oír tu voz llamando. Puedo oír tu voz llamando, suavemente susurrando, que a mi alma está hablando. Trae tu cruz y ven en pos de mí. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Donde quiera fiel te seguiré. Me darás la gracia y gloria de obtener la gran victoria y contar la dulce historia que por mí Jesús su vida dio. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes. Seguiré do tú me guíes, donde quiera fiel te seguiré. Hermano, me gustó lo que estudiamos, porque ahí nos está mostrando, cuando leemos la Biblia, vemos que cuando Dios llamó a un pueblo, poquitos fueron los que fueron fieles. Amén. Así es. Entonces usted vio, lo podemos ver en el Antiguo Testamento, era como Josué fue fiel, Caleb fue fiel, y mire, poca gente que Dios llamó, y muchos murieron porque querían volver atrás por su dureza de corazón, y fueron poquitos, usted lo puede leer en la Biblia, poquito. Entonces ahora en este tiempo también hay muchos en el ministerio, en el templo, pero pocos son los que son fieles. Amén. Ellos son los que llevan la obra a través de ellos, que son constantes. Amén. Es tiempo de orar. Amén. Gracias te damos, Señor, por regalarnos este espacio. 30 minutos con Jesús. Gracias, Amén. Señor. Hemos podido estudiar el capítulo 16, el deseado de toda la gente. Hemos podido compararlo con el capítulo 2 del Evangelio según Juan. Gracias, Señor. Cerramos, Señor, con Hebreos 4, 14 al 16. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esa sea nuestra acción en estos tiempos y en todo tiempo, que nos acerquemos a Jesús todos los días, recordando que Él prometió estar con nosotros cuando dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Amén. Padre. Amén. Oramos por los cinco que aquí estamos y por los que nos van a escuchar más tarde cuando subamos este devocional al servicio de YouTube. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por los que utilizamos la tecnología dirigidos por usted. Oramos, buen Dios, para que tu Espíritu Santo toque a aquellos que están haciendo mal uso de los dispositivos tecnológicos. Que tu Espíritu los transforme y que tu Espíritu le hable a su corazón para que hagan correcto uso de la ciencia, que puedan utilizar la ciencia para entender y comprender lo que Dios quiere que en este tiempo estemos haciendo. Oramos, buen Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por todos aquellos que están enfermos y por los familiares de los que han perdido la vida en esta época de cuarentena. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias. Amén. Gracias, mi familia. Hermana Edilma, muchas gracias. Hermana Eneida, muchas gracias. Amén. Hermano Grajales, muchas gracias. Hermana Manuela, muchas gracias. Hermana Magali, no se me olvida, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 6:30 de la mañana. Amén. Dios primero, el Señor les acompañe. Buenos días. Amén. Gracias. Buen día para todos. Bendiciones. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús y del grupo Conéctate a Jesús, grupo de estudio del deseado de toda la gente.
Amén. En la presentación tuvimos a los hermanos Grajales, Edilma, Eneida, Manuela, Magalis y su servidor, su hermano en Cristo, José Moreno. El Señor les bendiga. Amén. Buenas tardes. Amén.